Egunon, yo vengo a hablar efectivamente de que la maternidad nos altera. Mis amigas con hijos adolescentes en casa, tengo unas cuantas, me han insistido en que recalque lo de bastante, nos altera bastante. Porque claro, la adolescencia es una etapa de la crianza que altera al más pintado, y lo siento porque aquí creo que hay unos cuantos adolescentes. Realmente se trata de un proceso de la vida en la que nos estamos adaptando para la edad adulta. Y parte de esa transformación se está produciendo en el cerebro. La corteza prefrontal del cerebro, que es la última parte del encéfalo que tarda en madurar, es justo la parte del cerebro que gestiona la toma de decisiones, la planificación de tareas, los comportamientos inadecuados. Pues lo dicho, es la última parte del cerebro que tarda en madurar. Y además la parte pensante y la parte emocional del cerebro tardan también bastante en sincronizar. Por eso es tan difícil a veces razonar con nuestros adolescentes, que empiezan segundo de la ESO siendo seres perfectamente achuchables y en un trimestre se convierten en esta cosa, en el caso de los chicos a veces con cresta incluida. Yo, en realidad, esta charla no va de adolescentes, aunque es un tema que me vengo muy arriba con ello. En realidad, pero quería traer este estudio porque voy a hablar de él en el programa la semana que viene. Es un tema muy divertido y gracias a Amanda Sierra, neurocientífica, que me lo sopló hace unos días porque es realmente interesante y lo he metido en la presentación. Es un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, publicado hace unos meses, que hicieron resonancias magnéticas funcionales a niños y niñas y a adolescentes, bueno, a ellos, a su cerebro, para ver cómo respondían ante diferentes estímulos vocales, ante voces. Lo que vieron es que en la infancia los niños y niñas responden absolutamente a la voz de la madre, es el estímulo más gratificante, pero que a partir de los 13 años el estímulo más gratificante es la voz de un desconocido. Eso explica por qué un youtuber chileno es muchísimo más interesante que la madre que parió al niño, que no le hace ni caso. Pero lo dicho, esta charla no va de adolescencias. Si fuera de adolescencias, viendo los significados de la palabra alterar, me referiría al punto 2, sobresalto, alboroto, altercado, en fin, todo esto. Pero no, esta charla va de las alteraciones que sufrimos las mujeres durante el embarazo, por lo tanto va del punto 1, de la modificación de las estructuras o de las características o de la forma de una cosa. Y en este caso la cosa somos nosotras. En 2016 conocí a Susana Carmona, investigadora del Hospital Gregorio Marañón, que estudia los cambios cerebrales que tienen lugar durante el embarazo. En 2016 publicaron este estudio que por primera vez comprobó fehacientemente que el embarazo altera la estructura, altera la morfología del cerebro. Lo que hicieron fue analizar resonancias magnéticas de mujeres primerizas antes y después del embarazo y comprobaron que el embarazo reduce el volumen de materia gris en regiones implicadas en las relaciones sociales y además pudieron comprobar que esas modificaciones persistían 2 años después de dar a luz. ¿Esto significa que ya no hay relaciones sociales? Con un bebé en casa es complicado, pero no, la explicación es otra. Lo que vieron es que en las regiones modificadas, insisto, materia gris relacionada con las relaciones sociales, esas regiones se activaban cuando las mujeres veían la imagen de su bebé. La conclusión a este hecho es que el cerebro se está especializando para convertirte en una mamá en toda regla. Dejas de ser mujer, pasas a ser mamá y el bebé es el estímulo absoluto que te llama la atención y al que tienes que cuidar de todas las formas posibles. Claro, he dicho antes que perdemos materia gris. Eso significa que en un momento dado perdemos capacidad cognitiva. Pues no, en este estudio lo que se ha visto es todo lo contrario, que favorece un procesamiento mental más maduro y más eficiente y que, por lo tanto, estamos hablando de un proceso de especialización del cerebro. El mismo grupo en 2020 publicó otro estudio que se fijaba en otra zona del cerebro, concretamente en una zona llamada núcleo accumbens. Y lo que vieron es que las hormonas que se generan durante el embarazo, bueno, sobre todo al final del embarazo, modifican este sistema cerebral encargado, por ejemplo, del placer, de la dedicación, del esfuerzo. Y de nuevo nos planteamos, ¿vamos a perder interés por cosas que antes nos daban placer? Pues no, lo que pasa es que aparece una cosa que nos gusta muchísimo más, que es el bebé. Y en este caso estamos hablando de una investigación científica que ha descrito el fenómeno por todos conocido de enamoramiento del bebé. Esa etapa de la vida en la que el bebé es lo único que te importa, que hasta sus deposiciones te parecen maravillosas. La criatura se convierte en el estímulo más llamativo, relevante y placentero. ¿Y todo esto por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque se favorece una conducta que garantice el bienestar de la criatura. Un cerebro especializado en ser mamá. Y una cosa curiosa, el tamaño del núcleo accumbens disminuía efectivamente tras el primer embarazo y a medida que disminuía su volumen en estas resonancias magnéticas iban viendo que más se activaba el área cuando veía estímulos relacionados con su bebé, o sea, a mayor disminución de este núcleo accumbens, mayor vínculo madre-hijo.
Bueno, como decía antes, el embarazo nos altera de muchas formas. Esta es una, curiosa, la verdad, a nivel cerebral, pero hay otra que a mí me parece mucho más singular. Esto es una quimera, un animal mitológico compuesto por un batiburrillo de partes de cabra, de león, de serpiente, en fin. En biología, la quimera, el quimerismo, no solamente en humanos, en biología la quimera es un organismo que consta de células de más de un individuo. Esto puede ocurrir de forma artificial cuando, por ejemplo, nos hacen una transfusión de sangre o un trasplante de órganos. Tenemos células con un ADN diferente al nuestro. Pero puede ocurrir también de forma espontánea. Aquí tenemos 2 espermatozoides a punto de fecundar 2 óvulos, 2 cigotos que empiezan a desarrollarse y en un momento del desarrollo muy temprano en la gestación los cigotos se fusionan. Esto da pie a que en vez de mellizos nazca un solo individuo pero con una dotación genética diferente, o sea, con 2 dotaciones genéticas diferentes. Esto da pie a algo tan loco como que un señor se haga una prueba de paternidad, un señor que es hijo único, y resulte en la prueba que sus hijos en realidad son sus sobrinos. Porque el ADN trasladado a las criaturas, heredado por las criaturas, en realidad proviene del cigoto que se le fusionó durante la gestación. En 2015, científicos de la Universidad de Leiden analizaron muestras de 26 mujeres fallecidas durante el embarazo o inmediatamente después, embarazadas de varones, y vieron que todas ellas tenían células con cromosoma Y en muestras de tejido, por ejemplo, en los pulmones, en el bazo, en el hígado, en el riñón, en todas las muestras de tejido analizadas. Esto se explica por un fenómeno llamado microquimerismo fetal, y es que el feto y la madre estamos conectados durante el embarazo a través de la placenta y el cordón umbilical, y hay un traspase bidireccional de células. Cuando las células del feto durante el embarazo se trasladan a la madre, se habla de microquimerismo fetal. Y es un fenómeno que empieza a diluirse un poco después de dar a luz. Lo que pasa es que algunas células se quedan alojadas en diferentes tejidos y órganos de la madre. En 2021, un equipo de la Universidad del Hospital Gregorio Marañón, entre ellos Susana Carmona, la que he citado antes, realizó una revisión de estudios que analizaban el impacto de estas células fetales en la salud de la madre. Querían saber si todos los estudios realizados sobre el tema, que es bastante novedoso, pues habían llegado a alguna conclusión. Y lo que descubrieron, pues la verdad es que no es demasiado concluyente, es un tema todavía controvertido. Se observa, en algún caso, un efecto beneficioso de estas células fetales en lo que tiene que ver con la regeneración de tejidos. Pero, al mismo tiempo, hay estudios que dicen que estas células fetales pueden tener un efecto perjudicial al despertar la respuesta del sistema inmunitario y, por lo tanto, pueden ser el origen de enfermedades autoinmunes, que todos sabemos que es una gaita muy grande. En todo caso, lo que concluyen es que falta mucha investigación y que la metodología no es nada uniforme. Por lo tanto, habría que estandarizar la forma de analizar esta cuestión. En fin, yo cuando conocí esta historia me hizo muchísima gracia, ¿no? Lo de que te has quedado embarazada, hay células de tu hijo o de tu hija en tu cuerpo y eso significa que tienes ADN de tu familia política pues en el bazo, por ejemplo, o en los pulmones. Bueno, pues este señor, digo señor pobre porque yo le he conocido de señor, pero el monaguillo rubito que está enmarcado en verde es uno de los bisabuelos paternos de mi hijo. ¿Tengo yo células de este señor, ADN de este señor en mi bazo? Podría ser. A mí esto, insisto, me hace mucha gracia, me hace casi tanta gracia como el hecho de tener un poquito de ADN neandertal. Es algo que me produce mucha curiosidad. Así que se lo comenté a mis amigas. Oye, ¿qué os parece? Dejaos de la adolescencia, que es un coñazo de tema. ¿Qué os parece tener ADN de la familia política en vuestros pulmones? Bueno, todo esto en un ambiente de risas y tal. Bueno, pues el resultado de esta investigación absolutamente mal hecha es esta tabla. Esta tabla que mide en el eje horizontal el grado de sintonía con la familia política de mayor a menor y en el eje vertical el grado de inquietud por este conocimiento de menor a mayor. Y evidentemente el tema se dispara. O sea, tengo amigas que adoran a sus suegras y por lo tanto es ese puntito del vértice. Están encantadas con formar parte de su acervo genético. Y luego el tema se dispara. Se dispara porque, claro, hay gente que no soporta a su cuñada, que no soporta a su suegra y entonces piensan que tener en el bazo algo suyo, pues muy mal. Los dos puntos rojos, por cierto, son el no sabe, no contesta en un momento dado. Son amigas que me han dicho, mira, o sea, no hay necesidad de hablar de placentas cuando quedamos, no nos vengas con rollos de quimeras que bastante tenemos con nuestros adolescentes. Eskerrik asko.